Hola mis niñas bellas, espero se encuentren muy bien en casita. Les saluda su profesora Jessica. Bien, el día de hoy trabajaremos en el área de comunicación, una actividad súper interesante y divertida para ti. La actividad es, entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Bien. Así es, durante esta semana entonces has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso tradicional. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas, ¿verdad? Bien, hoy tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Bien, nuestro reto el día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Bien, niñas, empecemos entonces. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. Mediante una serie de preguntas. Así es. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Bien, mis niñas, ahora vamos a ubicar en la sección de recursos, ¿sí?, de Aprendo en Casa, la ficha titulada de Eloy Flores, ¿ya? El corochano más antiguo de Huánuco. Bien, entonces vamos a leer en silencio esta entrevista, ¿sí? Luego vamos a realizar una segunda lectura y vamos a responder a ciertas preguntas. Bien, empezamos. Ahora, Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, 9 de enero 2020. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayaico, un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. Acompáñame. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Aquí responde. Como todo niño, siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla Nuestra Señora del Patrocinio Huayaico, 1 de enero. La más antigua de Huánuco, fundada en 1909. Continuamos. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordadores. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatupa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. Es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esta cuadrilla los hermanos Illatupa, don Fernando Fernández Flores, Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales quienes hacen las mudanzas y los guiadores que son los primeros de ambas filas.
Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraba más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz, etcétera. En la adoración se hacían solo 4 a 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente, las cofradías se componían de 24 negritos, 12 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco, y el abanderado. Ahora vemos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros. Ahora llevan cintas en todos lados. ¿Cuál es la función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados, haciendo bromas no pesadas. Dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. Bien, luego de haber leído entonces, vamos a responder. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Bien, estas preguntitas las vas a responder en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Listo? Entonces, estas preguntas las vas a responder luego que ya has realizado la primera lectura y la segunda lectura respecto a esta entrevista. ¿Ok? Luego que ya has respondido esas preguntas, vas a dialogar con tu familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntitas. ¿Ya? En base a estas preguntitas vas a dialogar. ¿A quién eres que crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Continuamos. Vamos a retornar nuevamente, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente al texto que hemos estado leyendo. Vamos a ubicar las partes de la entrevista leída, ¿ya? Bien. Entonces vamos identificando, ¿sí? Por ejemplo, aquí han podido identificar la primera parte que viene a ser la presentación del entrevistado. ¿Ya? Y la parte todo del desarrollo donde vienen las preguntas es el cuerpo, el desarrollo. ¿Ya? Bien, entonces, tú al terminar todo tu lectura respecto a la entrevista y has identificado ya las partes que te indiqué, la presentación, el cuerpo y también finalizas con el cierre, ¿sí? Ahí también vas a identificar el final de esta entrevista, ¿sí? Entonces estas 3 partes las identificas en tu texto, ¿ya? Recuerda que el propósito de la actividad es entrevistar a un miembro de tu familia, ¿ya? Para ello vas a recoger información sobre la diversidad cultural de nuestra región en la que vivimos. Luego vas a organizar esa información para el reportaje que estás elaborando, ¿ya? En el transcurso de estas semanas. Bien. Ahora vas a preparar tu entrevista, ¿ok? Vas a preparar tu entrevista, vas a realizar algunas... aquí en este caso vas a realizar la entrevista a algunos de tus integrantes de tu familia. Aquí vas a usar tu cuaderno, ¿sí? Tu cuaderno para poder tener en cuenta estas siguientes preguntas, ¿no? ¿Para qué realizaré la entrevista? Y vas a responder en tu cuaderno. ¿A quiénes entrevistaré? También respondes.
en tu cuaderno. Y la última pregunta, ¿cómo lo haré? Ahora sí vamos a organizar nuestras ideas en base a este esquema, ¿ok? Entonces, este esquema nos va a poder ayudar para poder orientarnos de cómo podemos organizar nuestras ideas para realizar la entrevista a nuestro grupo de familia. Entonces, nos va a ayudar también a saber qué materiales podemos necesitar, qué es lo que va a requerir nuestra entrevista, ¿ya? ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta? Bien, entonces, una vez que ya hemos completado con respecto a algunos datos en esta entrevista, por ejemplo, el entrevistador, el nombre del entrevistador, o sea, quién está preguntando, quién está haciendo la entrevista, la fecha que se está dando, que es el día, el día en que lo está realizando, la presentación del entrevistado también, sus apellidos, sus datos personales, ¿no? En el cuerpo cuestionario que van a ir algunas preguntas, ¿no?, que tú vas a considerar, y el cierre, ¿no? Cómo va a ser tu despedida. Aquí los nombres de las personas a quienes van a entrevistar y el tema específico, ¿no?, sobre qué manifestación cultural. Bien, ahora sí vas a preparar, ¿sí?, tu guía de entrevista. Lo vas a tener en una hoja de reuso, ¿sí?, o también puede ser en tu cuaderno, ¿ya? Entonces, esta guía de entrevista, aquí vas a colocar el nombre del entrevistador, o sea, tú, la fecha, que es el día de hoy, viernes, ¿ya? Viernes 17 de julio del 2020, el nombre del entrevistado, ¿ya?, aquí el nombre de tu familiar, el tema que has escogido, que antes titular sobre qué tema, y la presentación de la persona a entrevistar, que vienen a ser los datos de la persona, ¿no?, sus nombres, sus apellidos, edad. Bien. Aquí en el cuerpo cuestionario, aquí por ejemplo hay algunas preguntas que puedes tener en cuenta también de acuerdo a tu tema que vas a realizar aquí. Por ejemplo, aquí sobre las fiestas costumbristas celebran en tu comunidad. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿No? Está hablando con referente a la danza, ¿no? ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? También aquí está hablando referente a los platos típicos, ¿no? ¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Bien, entonces aquí está teniendo en cuenta lo que son las danzas, lo que son los platos típicos. Aquí dice el cierre, piensa cómo podría cerrar tu entrevista. También vas a pensar, ¿no?, cómo, de qué manera puedes concluir tu entrevista, ¿no?, de qué manera puedes cerrar ya tu entrevista. Bien. Bien, entonces luego vas a reunir, ¿ya? Tienes que tener en cuenta lo siguiente: reunir a tu miembro de tu familia y explicarles el propósito de la entrevista. Tienes que explicar el propósito de por qué vas a entrevistar, ¿no? Diles que asumirás el rol, tú vas a ser el reportero el que va a preguntar. Les vas a entrevistar para recoger información sobre el tema que es elegido, por ejemplo, puede ser danzas, comidas u otras costumbres y tradiciones de tu región, ¿ya? Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista, ¿ya? Prepara y lee las preguntas con anticipación. Ensaya frente a un familiar cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener la información que necesitas. O sea, de una pregunta, de esa misma pregunta, la pregunta 1, puedes reformular otra pregunta de ahí mismo, ¿no?, para que te quede claro las respuestas que te está brindando el entrevistado. Reúne previamente algunos materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas. Como resultado de la entrevista puede ser una grabación de audio, una grabación de video, para que recojas toda esa información al momento que tú estás entrevistando a tu familiar, ¿okay? Bien. Entonces, ya quedó todo listo hasta ahí, ya tienes todo preparado, ya lo tienes preparada esta guía, ya sabes qué preguntas vas a formular, ya tienes todo aquí registrado. Entonces, bien, es hora de recoger entonces la información realizando la entrevista. ¿Listo? A las personas que tú has elegido. ¿Listo? Entonces vamos a... Aquí tienes que tú coordinar previamente con la persona que has quedado para realizar la entrevista, ¿ya? Vamos, niña, tú puedes. Lo vamos a hacer súper bien, ¿ok? Vamos a tener en cuenta las siguientes acciones. La primera es que tienes que reunir con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada, ¿ya? Ten a la mano tu guía de entrevista. Ya sabes cuál es tu guía, ¿ya? Y si vas a grabar, usa los recursos necesarios. Ten a la mano, ya estate al pendiente con respecto a los materiales que vas a usar.
Continuamos. Vas a saludar y explicar el propósito de la entrevista, ¿ok? Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador, ¿ok? Paso número 3. Solicítale, vas a pedirle al entrevistado sus datos, su información, que formará parte de tu presentación personal, de su presentación personal de un entrevistado. Vas a reiterar el tema de la entrevista, ¿no? En este caso lo que vas a hablar, ¿no? Sobre las tasas, platos típicos, entre otras costumbres, ¿no? Bien, continuamos. En el pasito 4 vas a formular ya con claridad las preguntas y vas a anotar todo aquello que tú consideres importante, ¿okay? En el pasito 5 vas a hacer la repregunta para ampliar un poquito más la respuesta. De repente te quedó un poquito, quieres saber un poquito más sobre lo que había comentado en la primera pregunta y de ahí te sale otra pregunta más, ¿no? Entonces, para poder asegurar un poquito más las respuestas, tal vez entonces haces la repregunta, ¿no? Y recoges más información. Pasito 6, realizas un cierre de la entrevista y agradeces por la información que te ha brindado tu familia, ¿ok? Bien, recuerda el propósito de recoger información sobre el tema que has elegido, ¿ok? Los datos del entrevistado son sus cualidades, ¿no? Su fecha y también el lugar de nacimiento y a qué se dedica también, ¿no? Una historia personal breve, ¿no? Bien, luego que ya has realizado esta actividad, yo sé que vas a hacer súper bien, ¿sí? Luego de la entrevista, vas a invitar a tus miembros de familia que participaron en la entrevista para que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista, ¿ok? Entonces, puedes motivarlos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar, entonces, deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Bien, luego que has dialogado ya, le has hecho estas preguntas a tus familiares, vas a reflexionar ¿ya? Sobre tus aprendizajes, ¿ok? Entonces, para que así puedas señalar tus logros que has tenido en esta actividad. Entonces ya sabes tú cómo realizar esto, ¿verdad? La evaluación de tus aprendizajes con estas escalas. Lo logré, lo estoy intentando y necesito apoyo de acuerdo a los indicadores aquí que has realizado, ¿no? Las actividades que has podido organizar. Organicé mis ideas para preparar la entrevista, creo que sí, ¿no? Entonces, aquí tú vas a señalarnos, lo logré, lo estoy intentando, esto es un proceso, necesito apoyo. Bien, aquí formulé algunas preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Bien, tú vas a contar este check donde tú creas conveniente, ¿no? Según tu aprendizaje, cómo ha sido. También entonces prácticamente ya has culminado con la actividad del día de hoy. Entonces nos vemos en la tarde, no olvides, para nuestra reunión semanal por el Zoom, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas respecto a esta actividad, me escribes a mi WhatsApp personal, ¿ok? Niñas bellas, cuídense mucho, las quiero un montón. Bendiciones.